Limay Noticias, informe especial. Continuamos en nuestro informe especial de Limay Noticias con una visita muy importante, con una temática importante. Seguramente usted desde su casa debe tener también una serie de preguntas, una serie de inquietudes. Vamos a tratar en este diálogo de imaginar ese pensamiento suyo y trasladárselo a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Miguel Sáiz, quien fue gobernador de la provincia de Río Negro durante 2 periodos y que, bueno, fue este último periodo también tuvo que ver con el cambio de signo político en la provincia, ¿no? Doctor, cuando preguntamos por allí por qué no se hace una obra u otra, hace pocos días hubo un aluvión en Villa Yanquín y la balsa quedó embancada, entonces le preguntamos a la gente del lugar por qué no se arreglaba, se habían llamado a Aviarse, que es la empresa que era la empresa provincial que es la responsable del servicio, que además está en liquidación, y dice, no, porque no hay máquinas, nos dijeron que nos arreglemos a pala. Le digo, pero ¿cómo no hay máquina? Y no, Río Negro está fundida. ¿Río Negro quedó fundida, doctor? A ver, ¿a usted le parece que se puede estar fundido con los sueldos que hoy tienen los funcionarios? Recordemos, si lo que pasa es que, a ver, en política siempre te dicen que tenés que tener 2 cosas, o no tenés que tener memoria, o tenés que tener un estómago blindado y a prueba de bala para que no te salgan úlceras. En octubre del año pasado, después vamos a volver un poquito más atrás si vos querés. En octubre del año pasado el gobernador dijo que la provincia había entrado en superávit, que terminaban el año con 48 millones de pesos en negro, favorable, y por lo tanto se levantaba la emergencia económica. En el mes de febrero, los primeros días de febrero, mandó un proyecto y convocó a extraordinaria a la legislatura de la provincia para tratar la emergencia económica. Entonces digo, que cambió de octubre acá o de noviembre acá. El año pasado eran 48 millones de superávit que tuvo la provincia. El presupuesto de este año prevé un déficit de 450, más los 58 son 508 millones de pesos. Si sobraron 48 el año pasado, más 400 que se prevé de déficit, ¿en qué lo van a gastar? No lo sé, porque obra pública no hay, más allá de la continuidad de las que están, únicamente en los sueldos. También dijeron que Horizonte era inviable, que estaba fundida, que yo, cuando, bueno, hoy sigue haciendo cartera nueva. Horizonte acaba de contratar la RT de la municipalidad de Cipolletti. ¿Por qué? Cambió de la empresa que tenía por una decisión política. Antes, cuando estaba el intendente, la tenía en una empresa privada, no la tenía en la empresa de la provincia de Río Negro. Se dijo que nosotros debíamos 450 millones de pesos. Como no le pagaban a nadie, tuvieron que empezar a hacer un blanqueo de las deudas, haciendo que cada empresa y cada acreedor del Estado se presentara a reclamar su crédito. Son 112, de los 450, 112, que es la deuda flotante normal de cualquier, 120, 112 son de las empresas constructoras, que es la deuda normal de las certificaciones desde que se emiten a que se pagan, que tardan 30, 40 días, y hay algunos reclamos de mayores costos que, como se sabe, siempre tienen una parte de negociación porque son conflictivos en sí mismos. Entonces, vuelvo a insistir, han pagado los sueldos en término, tuvieron la ayuda de Nación, como a veces también la teníamos nosotros. ¿Cuál era la provincia fundida? Hoy el gobernador gana más de 70.000 pesos, cuando la presidenta gana 35, a los efectos de comparar nada más. Un ministro gana 54.000 pesos. Entonces, emergencia económica con megasueldo que a su vez son inconstitucionales. La Constitución de la provincia establece claramente que el sueldo del gobernador y de los ministros no puede ser alterado en su valor económico durante todo el mandato. Cuando en diciembre del 2011, después de que ya estaba en ejercicio el mandato, la legislatura aprueba, tuvieron un incremento del 540%. Esto no es mantener el valor, no alterar el valor económico del dinero. Realmente hubo un incremento salarial sustancial, diría yo, que es inconstitucional. Hoy estamos esperando que la justicia se pida sobre las leyes que fueron presentadas con acuerdo de ministro, con la firma falsificada del gobernador Soria. Tan difícil es designar un perito calígrafo y que diga si esa firma, comparada con la del acta de Asunción, por ejemplo, es real o no, o es trucha. Y tiene mucho que ver porque esas leyes, como fueron a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de ministro, cambian
el proceso de sanción, en vez de tener doble vuelta, tienen una sola. Entonces, que sea una firma trucha, en nada más que la ley de presupuesto, por ejemplo, es de una consecuencia y de una gravedad institucional bárbaro, porque el presupuesto del 2012 terminó el 31 de diciembre. ¿Qué pasa? ¿Van a sacar en el 2015 que esa ley no existió porque la firma era trucha? Pero bueno. Ahora, doctor, algunos de los caballitos de batalla, de las muletillas, tienen relación con la justicia, ¿no? Digo, y estoy pensando en el tiempo, vuelvo hacia la época de la denuncia por los sobresueldos, esto de lo que estamos hablando, las firmas falsificadas del gobernador Soria. Hasta hace poco tiempo la justicia era favorable, ahora ya no es más favorable. Es que se han violado los principios de la democracia y de la república, que es la independencia de poderes. Yo acabo de contestar hace 48 horas al intendente general Roca, que salió a despotricar y a tratar de que tenía colitis y falta de huevo, y perdono la expresión, pero repito los términos con que él usó, al juez Norri de Roca. Y yo recordaba que ese juez Norri, en el año 2011, una semana antes de las elecciones, fue el que allanó la casa que tenía alquilada en Roca Barbeito como centro de campaña, ante una denuncia que había hecho el entonces diputado Soria, hoy intendente de Roca Soria, que en esa casa había falopa y que había armas. Allanamiento al cual llegó primero la prensa, después llegaron los oficiales de justicia acompañados por la policía, por supuesto hicieron un sapo terrible porque no había nada. Y en ese momento era un muy buen juez. Hoy ya no, hoy es un juez porque no hace lo que el señor quiere o pretende, hoy es un juez que le da colitis, que no tiene personalidad, que no tiene huevo, y además basta analizar el contexto de lo que es la política oficialista con el sistema judicial, es que cuando la sentencia me gusta, es un gran juez que hay que llevarlo no al Superior Tribunal de Río Negro, sino a la Corte de la Nación. Ahora, cuando la sentencia no me gusta, hay que pedir juicio político, hay que ir al Consejo de la Magistratura. Entonces, creo que hoy el Poder Judicial está valorando algo que tuvo, y como lo tuvo históricamente, creo que cuando uno se tiene repetidamente las cosas se le pierde el valor, que es la independencia de poderes, que la ha perdido a partir del 10 de diciembre del 2011. Doctor, cuando hablamos de todas estas cosas que no están correctas, que no son correctas, que están violando principios, digo, ¿cómo está ejerciendo el rol la oposición? Yo tengo una frase que no sé cuánto de verdad, es decir, de cuánto aceptación podrá tener. Yo siempre digo que la Unión Cívica Radical no es un partido para hacer oposición. Y no es un partido para hacer oposición porque es demasiado responsable de las instituciones. Entonces, antes de oponerme a algo, de criticar a algo, no vaya a ser que sea desestabilizante, no vaya a ser que esto, no vaya a ser que lo otro. Cosas que las otras fuerzas políticas, cuando le toca el rol de la oposición, por ahí no la meditan ni la meritúan de la misma manera. Pero yo creo que más allá de que también las dificultades de la difusión en distintos posicionamientos que son necesarios, yo creo que se está cumpliendo responsablemente. Es decir, como me parece que debe ser, que es el rol que le dio la ciudadanía a la Unión Cívica Radical en esta gestión. Es decir, ser oposición, ser partido de control, de contralor de todos los actos del gobierno, pero esa oposición debe ser hecha absolutamente responsable. No basta de que no porque no, o sí porque sí. Yo siempre defendí que no me ponía colorado por aplaudir las medidas acertadas que tomara cualquiera, sea el signo político, si esas medidas me parecían que eran buenas, y criticarlas si me parecía que eran malas también, cualquiera sea el color político de quien las hubiera hecho, aun cuando fuera de la Unión Cívica Radical. Que esto me parece que lo debemos haber crecido como ciudadanos en estos 30 años, 29 años que llevamos de vivir en democracia, pues si no, pareciera que estos 29 años no nos han servido de nada. De todas maneras, por lo menos en el orden local, también la participación, la presencia, el efecto de control que debería hacer la oposición están como deslucidos, ¿no?